detrás de la
Listo, continuamos. Muy bien, entonces primero nos toca meter ese refuerzo. Ojo, el refuerzo normalmente no está exacto en el fondo donde inicia la zapata, es decir, el refuerzo no está en contacto directo, en este caso, con lo que sería el solado. El refuerzo está levantado. Normalmente tiene sus medidas sobre esos recubrimientos o concretos de protección de lo que tiene que ver con cimentaciones. No sé si lo recuerdan por ahí más o menos qué medidas son. 5 centímetros de recubrimiento, más o menos 4,5, 5. Para lo que es cimentación tiene un poquito más, ¿sí? Ah, ok, no, no, señor, no. De pronto búsquenlo por ahí de cuánto debe ser, ¿sí? Pero, en todo caso, lo que sí es que esto está levantado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros si ya tenemos un hueco allá para que esto quede en esta posición? Quede arribita, no sobre lo que nosotros ya fundimos que fue el solado. ¿Cómo hacemos? O nos toca echar un poquito de concreto y después poner la parrilla y demás. ¿Cómo creen que es eso? Con todo lo que tiene que tener amarrado. Sí, claro, lo principal, echar o sea, echar un poco, aunque a veces se suelen hacer, digamos, también un tipo de gancho que ayuda a que la parrilla no llegue directamente al solado, sino se pone como un tipo de mariposa para que la parrilla quede un poco levantada. Digamos, si vamos a dejar la parrilla a 8 centímetros del solado, pues se arma un tipo de mariposita en las esquinas para que no la deje sentar totalmente. Y Y ahí esas sí. maripositas las amarran ¿a dónde? Porque lo No, que tiene que quedar simplemente es levantado. depende. Sí, la idea es que quede levantada, entonces simplemente se pone sobre el solado para que el concreto o la parrilla no llegue hasta el asiento. Mm. Resulta que acontece que existen unos elementos que normalmente se pueden conseguir prefabricados o se pueden elaborar in situ. Los bloques. Los bloques que se colocan para dejar levantada la parrilla, Sí, unos pequeños distanciadores. porque los ganchos no van hacia abajo, van hacia arriba cuando se arma la parrilla. Ahí. O sea, esos bloques más o menos es de unos, ¿cuánto? Unos 10 a 15, con el fin de que, digamos que, por lo mismo, ¿no? Para que queden bien anclados los ganchos, más o menos a una buena distancia dentro del concreto. Pues antes hacía como, o sea, antes no, o sea, se hace como para proteger al acero de la humedad. Pues digamos que el solado también cumple en parte esa función, ¿sí? Pero lo que sí es que el acero debe quedar en una posición donde sirva, ¿sí? Donde sirva. Entonces, en esos casos, normalmente se pueden o comprar o elaborar in situ unos pequeños daditos en concreto, en mortero, ¿sí? Para que se peguen bien a lo que vamos a fundir. Y esos pequeños distanciadores
nos van a garantizar, pues obviamente se hacen con la medida que se necesita, que sobre ellos se va a colocar la parrilla y todo el resto, y así cuando se funda el concreto va a entrar por debajo y esto va a estar en la posición que debería. Entonces, visto por acá. Es como para asegurar el anclaje, ¿verdad? Del acero al... No, no, no. Ya lo dibujo acá. Más bien como para ilustrarlo. Bueno, los voy a hacer tipo... Vale, vale. ¿Tipo qué? Tipo... Con otra forma geométrica, como para que se note la diferencia. Estoy obviamente exagerando, pues ellos normalmente tienen una medida, aunque podría ser esa perfectamente. Que son en mortero o en concretico, ¿sí? De la altura sobre la cual tiene que descansar la parrilla. Entonces, sobre lo que vendría siendo el solado, ¿sí? Pues fundimos ahora o colocamos estos pequeños prefabricados. Y con eso, al estar armando la parrilla sobre esos elementos, podemos garantizar de que el concreto sí va a estar por debajo y la parrilla va a estar desde la posición donde tiene que estar trabajando, ¿sí? Recuerden que todas esas distancias, eso no es porque uno quiera o porque sea bonito, es porque los cálculos estructurales dicen eso, determinan eso, los resultados y los análisis que se hayan desarrollado. Entonces, esos toallitos los venden prefabricados o los podemos fundir en obra perfectamente, ¿sí? Se hace un pequeño moldecito y se empieza a colocar. Se sabe, pues, más o menos cuántos se podrán utilizar. Aquí por lo menos exageré. Eso tampoco es que sean tantos, pero sí, como para que entiendan de que sí sobre eso, ahí sí se puede colocar la parrilla. Después de colocar la parrilla de lo que es la cimentación, sea parrilla solamente abajo o parrilla doble, es decir, que también tiene parrilla por encima, también hay que colocar lo que son los refuerzos que arrancan para la columna, ¿sí?
Las columnas siempre están vinculadas directamente con la cimentación. Entonces, supongamos que en esta columna, ¿sí?, por acá veríamos de pronto unos refuerzos. ¿Sí? Veríamos un acero de refuerzo. Si le estuviésemos quitando ahí a esa columna. Pero este acero de refuerzo, este refuerzo longitudinal, viene desde abajo. Ahora bien, que si nosotros vemos algo como esto, es lo que no puede ser. Aquí es donde obligatoriamente desde abajo tiene que haberse proyectado que la zona de los traslapos no pueden coincidir todas en los mismos sitios. Supongamos así. Pero estos refuerzos longitudinales, ¿sí?, estos refuerzos longitudinales vienen precisamente desde la zapata, desde la zapata. Entonces, también quiere decir de que la parrilla de las columnas, por lo menos hasta la parte del pedestal, la cimentación, debe incluir también todo eso, lo que son los estribos de esos elementos de columnas, lo que vendría siendo el pedestal y demás. Listo. Logramos meter todo ese refuerzo, sí, lo aplomamos, tiene que estar aplomado el refuerzo. Y fundimos esta parte, lo que es el arranque de la zapata. Muy bien, nos decían que eran 30 centímetros, listo, fundimos 30 centímetros, perfecto. Pero ahora necesitamos llegar precisamente a lo que es la parte de el pedestal, si es que tiene pedestal. Recuerden que pedestal es si la sección en esa que está pegada al arranque de zapata es mayor que la que tiene las columnas. Solamente en el concreto, el refuerzo pues es el mismo refuerzo longitudinal, no tiene un refuerzo longitudinal diferente en la zona de los pedestales, ¿sí? Eso es para que lo tengan claro también cuando les toque. Por cuestiones del terreno se supone que, bueno, sí requiere un poco de mayor sección transversal del concreto para mitigar algunos esfuerzos que se van a presentar ahí. Pero resulta y acontece que a diferencia de lo que estábamos haciendo,
hasta donde llegamos a fundir esa zapata, ¿sí? Teníamos el solado y fundimos la altura de la zapata, donde teníamos en este caso en particular que el terreno, el talud del terreno, me servía de formaleta para ese recuadro. Ahora viene esta parte que es mucho menor, ¿sí? Ya no podemos hacer, digamos, empezar a llenar allí con terreno para darle forma y que nos vuelva a quedar así como hicimos con la primera parte de la zapata. Aquí ya obligatoriamente requerimos de formaleta, la que sea, es decir, nos toca adecuar algún tipo de molde para generar ese elemento con las condiciones geométricas que exigen los diseños. Entonces, para ello, pues tenemos muchas formas de hacerlo. La podemos realizar in situ, ¿sí? Típica, se puede realizar con tablones y listones de madera. Se puede haber comprado la formaleta mandada a hacer, simplemente se acomoda allí, ¿sí? También. Se pudo haber alquilado formaleta de tipo metálico para esas condiciones, sí, claro que sí. Bueno, en fin, plástica también la hay. Entonces, en algún momento aprenderemos a calcular ese tipo de elementos. Por ahora, lo que necesitamos saber es que son necesarios. Y aquí, una vez más, yéndolo por acá, para que nosotros a la final, esta parte sólida, después de haber fraguado y tener por dentro un poco de refuerzo, ¿sí? Y como no tiene nada por los lados que la sostenga, pues requiere que nosotros le demos precisamente ese molde, esa formaleta, ese apoyo, ese sostén allí. Esto, el refuerzo tenía que estar aplomado. Aquí toca volver a verificar las plomadas en estos elementos, ¿sí? En lo que es la formaleta, sobre todo para lo que tiene que ver con pedestales y columnas, claro que sí. Y luego de eso, luego de confirmar de que está plomado, ahí en ese momento es necesario generar los retranques de ese elemento para que después no se mueva. Muy bien, vamos a mirarlo por el otro lado. Vamos a mirarlo aquí, que lo podemos, no nos impide la vista el terreno como tal. Muy bien, si tenemos que garantizar de que esto quede vertical y para las verticalidades tenemos que utilizar plomadas, que ya aprendimos a utilizarlas. Listo, armamos la formaleta. ¿Cómo garantizamos o cómo hacemos para aplomar ese elemento, esa formaleta? ¿Cómo se aploma? ¿O qué habría que hacer allí? ¿Cómo hacemos para garantizar de que, obviamente, todas las caras de lo que va a quedar fundido, pues estén totalmente verticales? Y utilizamos la plomada que usted nos mostró el día de ayer. Para hacerle fuerza, se utiliza un tipo de gato que ayuda a, digamos, a irle haciendo fuerza hacia los lados, a dejarla totalmente vertical. Ok. Si resulta que la plomada, pues volvamos a ver. Si resulta que esa plomada, pues me va a garantizar de que la verticalidad de la cara que le esté midiendo, ¿sí? Supongamos que esto es lo que se ve por fuera, la cara por fuera de la formaleta. Y ojo, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no?
Nosotros no podemos formaletear por dentro digamos, y generar el aplome de la formaleta por dentro. Nos toca es por fuera, donde tenemos el espacio de realizarlo. Muy bien. Para una cara, tal cual como lo hicimos, como se los mostré ayer. Si nosotros necesitamos de que nos quede vertical por todo lado, con una cara tendremos de haber aplomado, es decir, con una sola, nos faltaría esta, nos faltaría esta, nos faltaría esta. ¿Qué tenemos que hacer ahí? No, ahí se necesitan todas las 4 caras. ¿Sí? Ir aplomando una cara, irla asegurando inmediatamente, ya sea con los con maderos o con los gatos. Ok. ¿Qué dice John Byron? ¿Será necesario o con una tenemos? Pues, ¿O con todas las caras entonces? pues normalmente para levantar columnas se utiliza el mismo método de trazar hilos, ¿no? A un ángulo de 90 grados y con la ayuda de para aplomar, se toma un eje, ¿no? Y como ahí ya tenemos 2 caras, luego se aseguran las otras 2 caras y queda. Pero ¿sí me entiende el método de los hilos? Pues digamos que sí. Pues es trasladar esa medida en vertical precisamente para Sí, garantizar eso. ajá. Aunque la parte de los hilos se utiliza mucho aquí en lo que tiene que ver con al inicio con el refuerzo. Y esto pues obviamente tiene que tener una referencia, ¿no? Nosotros tenemos que haber referenciado respecto a alguna medida y de ahí empezar a medir la verticalidad. Luego simplemente sabemos que lo que quede por dentro va a quedar en la medida correspondiente a los hilos, es decir, a los ejes que trasladamos desde el inicio. Pues resulta y acontece que también sé que nunca se les va a olvidar cuando se van a plomar estos elementos que tienen 4 caras, uno no aploma las 4 caras. Uno aploma obligatoriamente 2 Dos, caras, dos pero caras. adyacentes. Es decir, que estén pegadas. Tampoco es que yo aplomo esta y después solo me voy a aplomar la del lado posterior, ¿sí? Tengo que aplomar 2 caras adyacentes. Es decir, por ejemplo, para el caso, esta. ¿Sí? Ingeniero, es lo que se utiliza para el caso del acero, ¿no? Para la verticalidad del acero, lo de los hilos, ¿no? Que se Sí, aseguran de 2 lados. sí, sí, correcto, sí. Pero igual de todos modos, sea como sea, usted también pues intenta que le quede vertical y lo empieza a referenciar. También usted lo hace el aplome de esos castillos o esas canastas de refuerzo vertical para las columnas. También con eso, ¿sí? Usted pues lo ubica con alguna referencia que le queda más fácil, en ese caso los hilos, bien. Pero sobre todo garantizando eso, después la formaleta pues también tiene que quedar bien hecha, bien vertical, para que lo de adentro cuando se funde y se vuelva sólido, pues quede de esa forma. Si nos quedó torcida, cuando desformaleteamos, es decir, que quitemos la formaleta, ese molde, pues obviamente lo que vamos a tener es algo torcido, así de simple. Entonces, hay que garantizar que para que quede totalmente vertical y normalmente los elementos verticales como las columnas pues deben quedar de esa forma, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros llegaríamos con la plomada por esta cara, por ejemplo, verificamos que nos quedó aplomado. Obviamente que nuestra formaleta debe estar ya amarrada, ¿no? ¿Sí? No estamos hablando de que, no, primero puse una tabla por esta cara, después otra tabla por esta cara, después, no, ya debe estar vinculado todo ese elemento, todo ese moldecito. Es decir, ¿sí? Que nosotros
vamos a tener en algún momento algo como esto. Es decir, que se ve el hueco allí, pero esto está amarrado, ¿sí? De alguna forma, normalmente se utilizan listones, de pronto aquí no se los acomodé. Es decir, que tenga de dónde amarrarse todas las caras y formen ese elemento, ese prisma hueco. Entonces, eso hay que hacerlo. Cuando ya esté todo el elemento vinculado, es decir, que esa cajita yo la puedo sacar, si es el caso, y queda unida en ese momento, pues nosotros lo que hacemos es aplomar las caras. Aquí la cuestión no es esto que les estoy diciendo, ¿no? No es que nosotros hayamos hecho ese cajón y nos toca subirnos 50 metros y empezar a bajarlo dentro de eso. Obviamente no es así, empezando porque el refuerzo no va a estar tampoco hasta una altura muy grande, pero si así lo fuese, uno no hace eso, ¿sí? Uno genera la formaleta es alrededor de donde se va a quedar fundida precisamente ese elemento. Entonces, se hará en el caso de lo que estamos hablando para las zapatas, pues se hará precisamente dentro del terreno. Como está unido, ¿sí? Entonces, pues nosotros cuando lo estamos haciendo, más o menos tiene que tener ciertas medidas de referencia. Vamos a verificar es que nos quede totalmente recto, no que nos quede torcido. Entonces, cogemos dos caras adyacentes. Entonces, supongamos esas dos caras donde le puse acá unos listones de retranque. Retranque es decir, que sostienen para que no se nos muevan. Entonces, nosotros aplomamos dos caras adyacentes. Pues, por ejemplo, esta cara y esta cara. Con estas dos, pues yo ya, si es un solo elemento, pues se supone que para el lado de allá, con esta aplomada, ya me quedó aplomada esta zona. Y con esta aplomada por esta cara, ya me quedó aplomada esta zona, ¿sí? No puedo hacer todas las caras porque seguro que cuando esté por acá, por alguna razón, me puede variar. Y al colocarle un retranque, de nuevo estoy cambiando el aplome que ya había garantizado aquí. Como es un solo elemento, es decir, está bien unido, entonces va a garantizar de que si con estas dos caras, ya las otras dos también quedan aplomadas. El retranque sí obviamente se colocará, si aquí ya está bien retrancado, de todos modos, por el empuje que va a generar el concreto cuando se esté fundiendo, seguramente será necesario colocarle retranques por acá. Aquí les puse listones, pero pueden ser, por ejemplo, parales telescópicos, que es uno de esos equipos que nosotros normalmente trabajamos en construcción. ¿Entendido eso de la plomada para estos elementos tipo columnas o pedestales? Que solamente es por dos caras adyacentes. Sí, ingeniero. Ok. Esto yo no entiendo todavía el término de pedestal, qué pena, ingeniero. A ver. Normalmente se le denomina pedestal, o por lo menos cuando se dice que el elemento tiene pedestal. Cuando hablamos de un pedestal, es cuando la sección que viene desde la zapata, ¿sí? Esa parte vertical, no la parte de base donde está la parrilla, sino la parte que ya está vertical, puede estar en el centro o puede estar desfasada, es decir, céntrica o excéntrica, ¿sí? Concéntrica o excéntrica. Pedestal es cuando esta sección transversal, y nótese ahí, esta sección transversal es más amplia
en materia de concreto que lo que va a continuar de columnas. Es el mismo acero longitudinal en la misma posición. Los pedestales no es que tenga un armazón por fuera y dentro haya un armazón específico para lo que son los castillos de las columnas. Eso no es así. ¿Qué varía? Varía es el espesor del concreto de la sección transversal. Entonces, bueno, esa es la parte diferente. Y eso precisamente por la cuestión de que es suelo. Sí lo ameritan, ¿sí? En los diseños, bueno, se supone que debieron haber aprendido algo de eso. En algún momento uno verifica si lo tiene necesidad o no. Porque si no tiene necesidad, o sea, si se acostumbran simplemente de que, toda la parte que está arrancando directo de la base de la zapata, siempre tiene que tener más sección transversal que lo de las columnas, y no se necesita, pues eso es concreto perdido. Y eso cuesta muchísimo dinero. Y en una construcción muy grande, sí que más. Entonces, no necesariamente hay que hacerlo. Si los diseños lo dicen, pues por supuesto. Ahí sí no hay nada que hacer. Pero perfectamente, supongámoslo así, vamos a verlo por acá, perfectamente, podía haber sido ese arranque desde la zapata, justo con la misma sección transversal de la columna. Es decir, que no tiene una parte más ancha. Pero esa zona entre lo que es la base de la zapata y lo que es la viga de cimentación, que siempre tendrá que existir en estos casos, eso es normalmente lo que se denomina pedestal, ¿sí? Eso es un pedestal, es decir, algo que sostiene algo, eso es un pedestal. ¿Se entiende? Ingeniero. Entonces, en el caso de que desde abajo, desde la zapata, tenga el mismo tamaño que la columna, ya no lo llamaríamos pedestal, es la misma columna ya. Sí, entonces yo por lo menos por eso siempre hablo de arranque el arranque de la zapata. Sí, Okay. yo personalmente lo hablo así. Entonces, cuando sí tiene una sección más grande, ese es el pedestal. Si no es arranque de zapata y listo. Sí, prácticamente. Ok. Lo que sí, no importa cómo le nombren, ¿sí? Porque le pueden poner, por ejemplo, Pablito clavó un clavito, ¿sí? Perfectamente el nombre que sea. Lo que sí es que tienen que entender es eso, que en algunas condiciones va a tener un poco más de sección transversal que la columna en esa parte inicial entre la base de la zapata y lo que vendría siendo por acá encima la viga de cimentación, y en otras condiciones no. Simplemente eso, es decir, no se asusten si resulta y acontece que no tiene una parte que es más ancha al inicio. No necesariamente todas las veces lo necesita. Entonces, simplemente ustedes se dan cuenta, no, pues eso es lo que dicen los diseños, así tal cual es. Y ya, simplemente se formaletea para las condiciones internas con las que va a quedar precisamente ese elemento. La formaleta se garantiza por la parte exterior, pero porque la parte interior es la que va a moldear precisamente el exterior, pero del elemento estructural, en este caso de concreto, ¿sí? Ingeniero, digamos que en dado caso que en un diseño tenga que llevar un pedestal así como muestra la figura, ¿sí? Sería para un caso en el que se necesita un mejor sistema para la transmisión de cargas en caso de que la estructura pueda fallar por punzonamiento, ¿verdad? Lo ¿Qué que pasa sería? es que en estas zonas, digamos que cuando lo tienen, vamos a suponerlo aquí. Pues que sería el mismo caso que se utiliza prácticamente o parecido a lo que se utiliza o se cambia la zapata normal por la zapata como, ¿cómo es que es? Prismática, que es la que lleva como tipo pirámide. Sí, sí, como pirámide de truncada. Eso es porque ayuda a una mejor transmisión de cargas y Sí, evitar una lo que falla por pasa es que punzonamiento. estas zonas, y en general siempre ocurre así,
hacia las zonas de ciertos vínculos, es decir, de los nudos, de los nodos que se forman, se tienden a concentrar muchísimos esfuerzos. Y aquí puede ser que no solamente se concentren los esfuerzos que le transmite la estructura, sino que además el suelo, porque esto no nos va a quedar hueco, y es lo que vamos a aprender ahora, que aquí esto habrá que rellenarlo. ¿Cuándo? Cuando hayamos quitado la formaleta, ¿sí? Es decir, esa zona, a la final, en sus caras va a quedar en contacto con algún tipo de terreno. El tipo de terreno en este caso se va a denominar relleno. ¿Por qué relleno? Porque todo lo que está alrededor es hueco. Entonces, ustedes en las edificaciones nunca han visto que quedan unos huecos allí. No, todo está a la final absolutamente lleno. Entonces, es necesario el resto del hueco, ¿sí? Donde hicimos precisamente, colocamos el solado, colocamos el arranque de la zapata, la base de la zapata, el arranque del pedestal, el arranque de la columna, bueno, lo que sea. Allí alrededor nos quedó un vacío que habrá que rellenarlo. Puede ser, y recuerden de una vez que absolutamente todo relleno debe ser compactado, puede ser que termine transmitiendo ciertos esfuerzos. Puede ser que esta distancia sea muy alta. Entonces requiere un poquito más de sección. De pronto, supongamos haciendo esa analogía, para que no se genere el efecto de columna corta, que lo vimos en algún caso, pero ahora respecto de muros, en este caso respecto de una cimentación, ¿sí? Si es una condición de un elemento que es muy largo, muy alto, pero de una sección transversal muy delgada, normalmente se genera esos problemas o de pandeo. Entonces aquí, aunque tiene terreno al lado, eso no significa que no se puedan pandear. Entonces, para esos casos, en esos momentos, hay una concentración de esfuerzos que es necesario limitarla y ayuda muchísimo a aumentar la sección. Igual, muy similar a eso, es lo que se conoce como capitel, ¿sí? Capitel. Y no se los voy a nombrar, lo miramos mañana y ustedes buscan qué es un capitel. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.